de recibir honor. Santo, 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 eres Hijo de Dios, maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Llena este lugar maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana en Escuela Dominical de 1 de agosto de 2021, el Tabernáculo Asamblea de Dios, Houston, Texas. La clase de hoy tiene como título ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta es para todos. ¿Quién es Jesús para usted? Bien, la verdad central es Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Esa es la verdad central. Versículo clave es Juan capítulo 20, verso 28. Tomás respondió y dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. La persona de Jesucristo marca una gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Hay muchas religiones que creen en un Dios y algunos incluso afirmarán que creen en el mismo Dios en que nosotros creemos, aunque ellos le den un nombre diferente. Pero solo el cristianismo, oiga bien, cree en un Salvador llamado Jesucristo, Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo, quien vino al mundo para recibir el castigo por nuestros pecados, abriendo un camino para que seamos salvos de nuestros pecados. En esta lección vamos a entender quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. El saber quién es Jesús es fundamental para la comprensión de nuestra fe, para que luego podamos compartirla con otros. Bien, punto número 1. El Dios eterno y soberano. Juan capítulo 1, versículo 1. Comienza diciendo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nótese que dice en el principio era. No dice es Dios, era Dios, porque lo está trasladando a los principios del tiempo, de las cosas. Antes de que todo fuese creado, Él era Dios. Dios tiene existencia propia, nadie lo creó a Él. Por eso dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nótese, este era en el principio. Oiga lo que dice, verso 2, Juan capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3, Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, Juan comienza su evangelio de manera parecida como lo hizo Moisés en Génesis, cuando dice en el principio creó Dios. Juan describe
a Jesús como el Logos, la palabra. Juan eligió cuidadosamente el término Logos para ayudar al lector a comprender que el verdadero Logos en verdad es Jesús. O sea, el que resuelve todas las cosas. Él entonces fue quien tomó el caos. Él entonces fue quien tomó el caos y lo convirtió en la creación que vemos hoy. Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía. Él tomó el caos y lo convirtió en la belleza que vemos hoy. Él es Dios y está con Dios, dice Juan. Él participó de la creación, de acuerdo al versículo 3, Juan 1:3, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él participó de la creación. Eso lo hace inseparable del Padre y del Espíritu Santo. Ahora entendamos que la unidad divina es una unidad compuesta. Lo que en esta unidad hay realmente son tres personas distintas, pero es una unidad compuesta. Unidad compuesta quiere decir que hay igualdad, ¿ve?, entre las personas que conforman esta unidad. No es que haya tres dioses, no hay tres dioses. Cada una de las tres personas con existencia propia, por sí mismo. Las tres personas cooperan con una mente y un propósito, juntos. De manera que en el sentido exacto del vocablo son uno. Cooperan con una mente y un propósito, es una unidad compuesta y son uno. Entonces eso quiere decir que ha existido eterna comunión antes que los seres finitos fueran creados, antes de que nosotros fuéramos creados, de que crearan todas las cosas, había una comunión. Jesús es de gran interés, incluso, note esto, para personas que no creen en la fe cristiana. Algunos lo consideran un gran maestro. Si le preguntas a las personas, él fue un gran maestro, fue un hombre ejemplar, son lo que dicen muchos. Y en el Islam es considerado como un gran profeta. Es considerado como un gran profeta. Se le considera un maestro sabio, un hacedor de milagros, un hombre santo, sabio e iluminado. Pero como comenzamos con la pregunta, ¿quién es Jesús? Esto es lo que muchos dicen de Jesús. Un profeta, un hombre que hizo milagros, un buen hombre, te dicen algunos. Era un hombre de conducta moral muy correcta. Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, en Jesús. Ya Pablo nos está diciendo que Él es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan los describe de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, desde antes que las cosas fuesen creadas, Él era Dios. En el principio de toda la creación, Él era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso leímos Juan capítulo 1 del verso 1 al 5. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, verso 3. Entonces, lo que yo le acabo de decir, que es una unidad compuesta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han trabajado juntos, han estado en armonía siempre por toda la eternidad, juntos en la creación. Participaron juntos. Y volvemos a lo que le estaba diciendo, que para algunos es un profeta, un buen hombre, pero Hebreos capítulo 1, verso 1, nos lo describe de esta manera. Dios habiendo hablado muchas veces, aquí está Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga esto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto quiere decir es que Dios habló muchas veces, pero los que recibían el mensaje no entendían exactamente, ellos comunicaban el mensaje, exactamente no entendían. No se les revelaba de quién estaban hablando. Profetas venían y hablaban y daban el mensaje, pero ellos no entendían, no se les revelaba. De muchas maneras. ¿Cómo fue eso? Por profecía, en sueños. Dice Jehová, así dice el Señor. O se mostraba en sueños. Y venía hablando y venía diciendo y no entendían. Entonces, por mucho tiempo vino hablando de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, oiga, heredero de todo. Hebreos capítulo 1, verso 2. Y por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo, versículo 3, Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Interesante. El cual siendo el resplandor de su gloria, la suprema belleza de la deidad, escuche, en todas sus perfecciones se hace visible en el Hijo, en todas sus perfecciones. Y luego sigue diciendo, y la imagen misma de su sustancia. Es como la imprenta exacta del ser de Dios. La imagen misma de su sustancia. Como un sello, usted firma en un sello y pone su firma, es igual a la que usted hace, es lo mismo, es la imagen misma de su sustancia. Cuando Jesucristo se hizo hombre, a eso se le llama unión hipostática. Y la palabra sustancia que está en Hebreos es la misma que se usa en hipostática, hipóstasis. Es la palabra hebrea para sustancia. Dios fue 100% Dios. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, aquí dice, y la imagen misma de su hipóstasis, sustancia, la sustancia divina, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
porque hay poder en la palabra de Dios. Por eso su palabra es poderosa, esta palabra. Los que leemos, los que hemos indagado, los que buscamos respuestas en esta palabra, se hace realidad. Aquí hay profecías que se han cumplido a pie de la letra y se van a cumplir las que faltan. Es palabra de Dios, tiene poder. Dice, la palabra de su poder, que sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuándo fue eso? Cuando el madero, la cruz, sin importar todo lo que nosotros habíamos hecho, lo que hemos hecho, lo que hicimos, sin importar lo que usted haya hecho, sin importar su condición o la mía, sin importar qué idioma habla o qué raza es, Él fue a la cruz por todos, a morir al Calvario, en la cruz. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, se sentó en el trono que le pertenece, el trono que Él siempre ha tenido, el trono que voluntariamente Él dijo, voy a hacerme hombre, voy a habitar entre los hombres, voy a sufrir, voy a ser humillado, bofeteado, voy a ir al Calvario, voy a morir por la humanidad, por el más vil perdido. Ese es el amor de Dios. Entonces, la imagen misma de su sustancia es lo mismo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Jesucristo sostiene y conserva todas las cosas. Ahora, punto número 2. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 17. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Verso 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso solo lo puede decir Dios. Toda potestad, todo poder, todo dominio, toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. En este punto, en el Evangelio de Mateo, Jesús se traslada de Nazaret a Capernaum. Jesús proclamó su reino con hechos, sanando, libertando, demostrando que sí verdaderamente es hijo de Dios. Todos los que ven a Jesús con ojos de la fe, estamos obligados a rendirle adoración. Todos los que lo vemos con ojos de la fe, estamos obligados a rendirle adoración. Dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mateo 28, 17. Se quedaron perplejos. Aunque algunos dudaban, no dudaban de que si era el Hijo de Dios o no. Dudaban de que si fuera el mismo que murió y resucitó. Jamás en la historia se había visto un hombre ser crucificado, enterrado y que resucitara a los 3 días. Nunca. Eso solo viene con el poder de Dios. Por eso con poder proclamaba su reino. Con poder proclamaba su reino. Ahora, esa resurrección es la victoria nuestra. Esa resurrección lo convierte en el único camino a la salvación. Esa resurrección.
Solo Dios pudo hacer eso. Jesucristo es Dios. Ahora, y esa resurrección, como lo convierte en el único camino a la salvación, Él tiene un encuentro con un maestro de la ley, maestro de Israel, en Juan capítulo 3. Y cuando se encuentra con Nicodemo, aquí suceden algunas cosas de las cuales vamos a hablar que son muy interesantes en nuestra vida, porque aquí surge una pregunta o algunas preguntas. Habla del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6 dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Proclamaba su reino con señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, verso 5, Juan capítulo 3, verso 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ponga atención a esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien. Aquí viene una pregunta. Somos espíritu, cuerpo y alma. Yo los he dicho esto algunas veces. Cuando nacemos, comenzamos a crecer, somos espíritu, cuerpo y alma. Entonces, vamos creciendo y vemos las cosas del mundo natural. Las vemos, o sea, las cosas que suceden a nuestro alrededor, las vemos de manera normal, natural. Pero ¿qué pasa? El alma percibe el mundo usando los 5 sentidos, el mundo exterior en el que vivimos. El olfato, el paladar, el oído, el tacto, la vista, para percibir el mundo, el alma. El alma y el espíritu trabajan juntos, están amalgamados, son dos cosas diferentes, pero están amalgamados y trabajan juntos. Va creciendo, se convierte en adulto la persona no convertida, sin conocer a Dios, y percibe las cosas del mundo de forma natural. Porque el alma es el que domina. El espíritu está muerto. Cuando viene esta persona y acepta a Jesucristo y le dice: te recibo como mi Salvador, el Espíritu Santo lo sella, es propiedad de Dios ahora. ¿Y qué sucede? Que ahora él empieza a buscar de Dios, a llenarse de Dios. Su espíritu ha cobrado vida, porque el espíritu es lo que habilita al hombre a comunicarse con Dios. Por eso
somos diferentes a los animales, no venimos del mono, como Darwin lo decía, no, somos creación divina de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Este proceso que le estoy hablando tiene que sucederle al hombre para llegar a ser hijo de Dios. Reconocer a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu se empieza a llenar de Dios, a conocer su palabra, a orar, a pedirle a Dios que le ayude, y Dios le empieza a mostrar su grandeza. El Espíritu empieza a crecer, entonces el Espíritu empieza a tomar control de este hombre. Entonces el alma que usa los 5 sentidos para percibir el mundo exterior, que usa el cuerpo, que domina el cuerpo, empieza a ver las cosas diferentes. Porque ahora el espíritu creció y el alma va bajando. Entonces se convierte en lo que se llama el hombre espiritual. Cuando el alma se llena de Dios, ahora por eso percibimos el mundo, aunque es el mismo mundo en el que vivimos, lo percibimos de una manera diferente. Hay cosas que ya no son normales para nosotros porque ahora somos un ser espiritual. Vean lo que Pablo dijo. Yo voy a leerle un versículo de una versión 1909. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Yo le leo esto, vea, para que entienda. Pablo le decía a los corintios, mas el hombre animal, dice mi versión, 1909, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En la versión Valera, Reina Valera, 1960, dice el hombre. Aquí dice hombre animal. Aquí la versión Valera dice el hombre natural. Pero el hombre natural. Pero la versión 1906, versión antigua, dice el hombre animal. Ahora, ¿por qué dice hombre natural y por qué dice hombre animal? O sea, las dos versiones están bien. O sea, todo lo vemos con naturaleza cuando no estamos en Cristo. ¿Por qué dice hombre animal en la versión antigua? Pablo, o sea, suena muy duro de decir, pero es la verdad. Los animales no tienen espíritu. Tienen alma animal. El hombre que no está convertido, que no tiene a Cristo, es un hombre natural. Su espíritu está muerto, solo es su alma la que está controlando todo. O sea, le gusta lo del mundo y eso quiere. Cuando se convierte el hombre, el espíritu se empieza a llenar de Dios, empieza a controlar. Entonces ahora el hombre espiritual, el alma se sujeta a lo que el Espíritu dice, porque este hombre tiene conexión con el Espíritu Santo, es una criatura nueva. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Espero que entienda lo que le digo. Nicodemo no lo entendía. No lo entendía. Yo no lo entendía, usted no lo entendía. Hasta que venimos a Jesucristo y nos empieza a iluminar, entendemos que ahora somos hombres espirituales, que ahora buscamos las cosas de Dios, que ahora el alma usa los 5 sentidos para percibir el mundo, para tener compasión del mundo, para trabajar para Cristo, para que las almas se salven. Ahora es todo muy diferente. Eso se llama el nuevo nacimiento. Ya no somos hombres naturales,
somos hombres espirituales. Pero esto que le digo que somos hombres espirituales no es para que nos entre una altivez espiritual y creer que yo soy más espiritual que otro. No, esto es agradecerle a Dios que nos ha permitido conocerle y que cambió nuestra vida y que ahora percibimos el mundo y que ahora podemos entender las cosas espirituales. Por eso ahora decimos, Abba Padre, porque el Espíritu está en comunicación con Dios. Por eso ahora entendemos que Jesucristo es Dios. El milagro del nuevo nacimiento no es cualquier milagro. Que te cambie la mente, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ser. Ese es un milagro que solo lo hace Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Primera de Corintios 5:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Creemos en Jesucristo. Fue crucificado en el madero, fue sepultado, al tercer día resucitó con poder, y esa es la victoria de nosotros, y eso lo constituye a Él, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso. El único Dios verdadero. Crea o no crea en Jesucristo. Le dé el lugar que Él se merece o no se lo dé. El final de los tiempos, cuando Él nos lleve a cuentas, le vamos a reconocer que sí, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Dios mismo. La pregunta de la clase es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? En Isaías dice que es admirable consejero, que es príncipe de paz, que es Dios eterno. Para mí, mi vida personal, es mi Dios y mi Salvador, el que me ha cambiado la vida. Estás a tiempo de aceptarle para que te cambie la vida. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de todo honor. ¿Qué rey va a dejar su trono de gloria por venir a salvarnos, llenándose de esta putrefacción del cuerpo humano, vivir entre los hombres y soportar toda clase de ofensa? Solamente hay uno, su nombre es Jesús, lleno de amor y misericordia. Te dejo con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Para mí, es el que cambió mi vida. Es mi Dios y mi Salvador. ¿Quién es para ti? Si no le conoces, conócele. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Confucio, Mahoma, Buda están muertos. ¿Dónde están? Jesucristo resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Y resucitó con poder para darnos vida y vida en abundancia. Y si tú no le conoces, para ti también es esta salvación tan grande. Dale una oportunidad. Si has estado dudando que quién es Jesús y que tanto hablan de Jesús, dale una oportunidad. Dile, háblale. Dale una oportunidad. Y Él seguramente cambiará tu vida como cambió la mía.
Esta ha sido la escuela dominical del 1 de agosto del 2021. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, porque Él es Dios. Lo que otros digan, pues en realidad a mí no me interesa lo que digan otros. Él es Dios, la Biblia lo dice. Él es Dios, lo demostró con poder. Él es Dios, cambió nuestras vidas. Solo Dios llena el vacío que hay en el hombre y le da una nueva vida. Solo Dios es el que perdona los pecados por medio de Jesucristo. Él está listo para perdonarte, está presto a la hora que tú le llames. Háblale, dile, y verás que cambiará tu vida. Yo te lo aseguro. 1 de agosto del 2021, ¿quién es Jesús? Con esa pregunta yo te dejo. Esta ha sido la escuela dominical del Tabernáculo de Asamblea de Dios en Houston, Texas. Soy su hermano y amigo José Urroz. No lo olvides. Jesús es Dios. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Él. Dios te bendiga. Buenos días. Hasta la próxima. Dios glorioso, llena este lugar maravilloso, poderoso. Dios glorioso, llena este lugar maravilloso, poderoso. Gloria, llena este lugar maravilloso, poderoso. Dios glorioso, llena este